Queridos amigos, bienvenidos a La Insólita Experiencia. Muchísimas gracias por estar un día más en estas transmisiones que realizamos aquí en el canal de YouTube de Johanan Díaz Vargas para hablar de eso que nos une, de los temas que nos apasionan, que es el misterio, la ufología, el contacto, todo lo que tiene que ver con lo enigmático. Os agradezco mucho que estéis nuevamente aquí en nuestra compañía y bueno, pues si nos podéis apoyar con un like, con una manita arriba, que sabéis que no cuesta nada y a nosotros nos hace mucho bien, os lo agradecería mucho. Y hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, sabéis que en este mes de marzo estoy entrevistando a mujeres que son investigadoras de lo desconocido, mujeres a las que admiro y a las que quiero homenajear a través de esta plataforma que me da la oportunidad para ello. Y hoy voy a hablar con una amiga a la que aprecio y admiro mucho. Ella es Claudia Moctezuma, una periodista a medio camino entre México y España que ha aportado mucho en el campo del misterio, tanto en las principales revistas del sector como en sus colaboraciones a través de la radio y sobre todo el trabajo que hace en redes sociales junto a su compañero de vida, Moisés Garrido. Son dos grandes amigos míos que hacen una labor desinteresada, maravillosa y profesional y hoy vamos a conocer más de ellos si es que todavía no los conocéis, ¿vale? Así que Claudia, bienvenida a La Insólita Experiencia. Hola, querida Lourdes, ¿qué tal? Muchas gracias por tus amables palabras y por haberme invitado a este programa para compartir momentos hablando de estos temas que tanto nos interesan. Así es, querida amiga, estos temas que nos unen a todos sin importar la distancia. Y bueno, pues vamos a ver aquí a lo largo de la transmisión muchas imágenes de la carrera de Claudia para ilustrar todo aquello que nos va a contar. Mientras las voy aquí buscando, en primer lugar, querida amiga, cuéntanos cómo surge tu interés por el misterio, cómo nació esa semilla, esa chispita de curiosidad. A raíz de que era yo pues una niña, tuve un par de experiencias que considero anómalas y eso fue, digamos, la parte inicial de mi interés por estas temáticas. Pero no fue sino hasta años después, ya residiendo yo en España, cuando al ver que habían revistas especializadas en todas estas cuestiones, revistas como Más allá de la ciencia, Enigmas y Año Cero, pues ese interés comenzó a consolidarse. Comencé entonces a ser ávida lectora de estas revistas, comencé a ver programas de radio, programas de televisión que también abordaban todas estas cuestiones. Y bueno, no fue sino hasta años después cuando ya comencé a especializarme en estas lides del misterio. No obstante, antes de ello, pues tuve un desarrollo profesional que no tenía tanto que ver con los misterios, sin embargo, estos siempre han estado presentes en mi vida. Querida Claudia, estamos viendo aquí mientras nos hablas imágenes tuyas con muchos compañeros del misterio, con tu trabajo en este campo maravilloso, pero como decías, tenemos que aclarar y destacar que eres periodista. Eres periodista que además has trabajado en el área de la televisión, en Murcia, allá en España, y que más tarde decides enfocar tu carrera periodística hacia el misterio, ¿cierto? Así es, Lourdes. Yo tengo una formación primero como bibliotecónoma, estudié en la Universidad de Murcia biblioteconomía y documentación, he estado trabajando en la agencia EFE como documentalista y posteriormente realicé mi carrera de periodismo también en la Universidad de Murcia y a partir de allí comencé a trabajar en medios digitales, en medios impresos, en televisión. Como bien dices, trabajé en la televisión autonómica de Murcia y años después fue cuando, tras conocer a Moisés Garrido, fue este quien me animó a que continuara pues por la senda del periodismo del misterio. Querida Claudia, aunque es verdad que junto a tu compañero de vida Moisés has hecho pues y estás haciendo un gran trabajo en el periodismo, déjame decirte que pues tu carrera pues ya estaba consolidada en medios tan importantes como la agencia EFE, por ejemplo, y que
Además, si ya de por sí es complicado abrirse paso en el periodismo, que es una carrera que pues desde que llegamos a la universidad nos dicen que tiene muy poca salida profesional, si ya de por sí es complicado, más lo es especializarse en un campo que muchas veces es juzgado desde el desconocimiento, como es el periodismo del misterio, y aún así has conseguido abrirte paso. ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido, por ejemplo, qué diferencias encuentras entre haber trabajado en medios como EFE o en nuestro campo? Te lo pregunto porque mi caso sabes que es muy parecido y siempre digo que yo aplicaba los mismos parámetros periodísticos y la misma seriedad tanto en Televisión Española, por ejemplo, como haciendo un reportaje para Más Allá. Cuéntanos cómo has afrontado tu especialización en el misterio. Efectivamente, como dices, es bastante complicado cambiar de registro periodístico, sobre todo cuando se tratan de estos temas tan heterodoxos y sobre todo porque no existe una agencia de noticias del misterio propiamente dicha, como sí existe en el ámbito del periodismo generalista. Por otro lado, efectivamente, suelen haber bastantes prejuicios respecto al periodismo del misterio. Sin embargo, cuando te metes de lleno en ello, te das cuenta que tienes que prepararte mucho más para contrastar las fuentes, tienes que trabajar bastante para consolidar o la información y sobre todo pues para asegurarte de que los datos son fidedignos. Y sobre todo porque una vez que te metes en el periodismo del misterio, te das cuenta de que está en todos los ámbitos de nuestra vida, en la historia, en la literatura, en la cultura, en las leyendas, en lo antropológico, en lo social. Por tanto, para ser periodista de misterio, tienes que ser realmente un periodista todoterreno, porque tienes que aplicar distintos conocimientos, tienes lógicamente que recurrir a especialistas en estas áreas, porque al fin y al cabo un periodista es un contador de historias que puede en unos momentos ser investigador de ciertas temáticas, en otros momentos divulgador, pero sobre todo ha de saber contrastar las fuentes y de revisar muy bien cada historia. Entonces, la diferencia que yo he encontrado a este respecto ha sido esa, que básicamente hay que luchar mucho más por conseguir una información periodística en el ámbito del misterio que en otro ámbito periodístico. Pero por otro lado he de decir, y en honor a la verdad, que he tenido en Moisés Garrido un gran apoyo porque él es una persona con una trayectoria bastante amplia, tiene ya 40 años en esto del periodismo del misterio, investigando casos vinculados al ufológico, a lo paranormal y a los misterios en general. Entonces, el hecho de tenerle a él a mi lado me ha dado bastante seguridad a la hora de dedicarme a esto que es tan complicado, pero también tan fascinante como es el periodismo del misterio. Me encanta lo que dices y sabes que me siento muy identificada porque para mí Moisés Garrido también ha sido y es mi gran referente. Para mí Moisés es el hermano mayor que nunca tuve y la persona que, pues como dice Claudia, más me ha animado desde que inicié mi carrera en este campo. Y lo bueno, Claudia, que nos hemos podido beneficiar de el profesionalismo de Moisés, de sus amplios conocimientos y sobre todo de su generosidad al compartir con todos los amigos, con todas las personas que le rodeamos y que amamos igual que él estas temáticas, de su buen hacer profesional, y eso pues se nota y realmente es una gran ventaja a la hora de poder uno abrirse camino en este campo ya de por sí tan complicado. Bueno, estamos viendo en pantalla imágenes de pues muchas reuniones que Claudia ha tenido la oportunidad de compartir tanto con Moisés, con otros muchos compañeros del ámbito del periodismo del misterio. Y la pregunta que te quiero hacer es, Claudia, como decías, el misterio es muy amplio y está presente en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son
los puntos del misterio que más te interesan, puesto que en tus artículos, en tus trabajos con las revistas del sector, has tocado muchos campos diferentes, desde enigmas históricos, mundo feérico, tema ufológico. ¿Qué es lo que más te interesa, Claudia, como periodista dentro del misterio? Sin duda, lo ufológico. Para mí es el principal enigma a resolver y yo creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, que cuanto más indagas, más preguntas te surgen, porque es un campo bastante complejo, que tienes que saber pues multitud de información de distintos ámbitos, tienes que tener conocimientos de astronomía, de meteorología, de psicología, de sociología, de historia. Tienes que contrastar bastante bien las historias y me parece un campo sin duda fascinante. Para mí, en primer lugar, estaría lo ufológico. Después, por supuesto, lo parapsicológico, que está en conexión, bajo mi punto de vista, con lo ufológico en algunos casos. Y en general, pues los misterios, aunque también he de decir que México, el país del que procedo, tiene también misterios fascinantes que tú ya conoces, porque llevas ya un tiempo viviendo allí y te has empapado de la cultura mexicana y de los misterios que hay allí, y también es una tierra fascinante. Y precisamente por ello, en mis artículos he intentado plasmar parte de esa fascinación que tengo hacia México, escribiendo pues sobre el tesoro de Moctezuma, sobre profecías aztecas, sobre la leyenda de la Llorona, sobre la creencia o el culto en la Santa Muerte, estos dos últimos iconos muy populares del México más tradicional. Y yo pienso que realmente hay muchos misterios en todos los lugares y no hay más que ir a buscarlos. Así es, y tú lo has hecho. Prueba de ello es esta imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla, Premio al Periodismo de lo Insólito. Claudia, has sido una de las pocas personas en recibir un galardón por tu trabajo en prensa especializándote en periodismo del misterio. ¿Qué se siente al recibir un galardón de este tipo? Y más cuando está asociado pues a tu pasión por estos temas. Bueno, es una gran satisfacción. Lo que pasa que sin duda este premio es a estos temas, más que a mí, porque yo no soy más que una humilde contadora de historias. Este premio es a todos estos temas que nos apasionan a tanta gente y cada vez a más personas. Es un premio no solamente para mí, porque cuando a mí me lo dieron fue compartido primero con Moisés Garrido, que como ya hemos comentado, es el responsable de que yo esté aquí en estos temas, animándome, apoyándome, dándome todo tipo de información cada vez que sale requerido, porque efectivamente es muy generoso. Y bueno, también a toda la gente que compartís conmigo todas estas cuestiones. Es decir, que fue un premio compartido con los profesionales dedicados a estas temáticas, pero también hacia estos temas que sin duda pues son apasionantes. Es así, Claudia, pero ¿sabes una cosa? Tan importante es tener un buen maestro como ser un buen alumno. Todas esas semillas que Moisés nos ha lanzado a personas como tú o como yo, si no hubieran caído sobre un suelo fértil, sobre alguien que realmente quiera pues agarrar el guante, por así decirlo, y hacer pues todo de una manera profesional, desde luego pues no hubieras podido tener esta carrera tan exitosa que tienes en estos momentos y sobre todo tan respetada. Entonces yo quiero destacar de verdad la labor tan bonita que has realizado pues desde que estás en ese camino con Moisés. Yo sabes que encuentro muchas similitudes entre tu vida y la mía. A mí también me ha pasado, ¿no? Tener que empezar de cero cuando me vine aquí a México.
después de ya, pues gracias a Moisés y gracias a tantos compañeros que me han apoyado, de tener una carrera consolidada en España, tener que empezar de cero en un continente donde nadie me conocía. Y pues también me he enfrentado a esa parte de, pues de alguna manera, hacer este camino a la sombra de Johanan, como lo sigo haciendo. Pero repito, si uno no tiene nada que aportar, pues da igual que alguien te esté apoyando, ¿no? Pero qué bueno que hemos tenido la suerte ambas de poder contar con esas personas como compañeros de vida que nos apoyan y que nos animan a seguir adelante. Y bueno, pues yo, española en México, tú, mexicana, residiendo desde hace muchísimos años en España. En lo que a misterio se refiere, ¿qué diferencias notas entre España y México? Porque yo he notado muchas diferencias entre pues ambas maneras de vivir el misterio desde que estoy aquí. ¿Tú qué piensas de eso, Claudia? Bueno, antes que nada, agradecerte tus palabras de cariño, decirte que la admiración es mutua, que efectivamente tenemos dos compañeros de vida y de profesión magníficos y que eso sin lugar a dudas no tiene precio. Después decir que al igual que tú, al ir hacia México, pues has notado una diferencia en la percepción de lo que son los misterios. Yo también la noté al llegar a España y es que quizá aquí en España la gente tiene más reparo a la hora de divulgar o comentar lo que son propiamente los misterios, pese a que haya muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel online. Sin embargo, en México, y aquí ya me dirás si estoy en lo cierto o no, o si también tú compartes esa percepción conmigo, en México la gente pues tiene menos reparos a la hora de contar sus historias, a la hora bueno, de comentarlas públicamente o a su círculo de amigos o familiares, aunque evidentemente a ambos lados del Atlántico pues también hay personas muy críticas con todas estas cuestiones. Quiere decir que la crítica es necesaria y más en estas temáticas, pero la crítica constructiva y la crítica bien argumentada. Pero respecto a esto que me preguntas, te diría eso, que yo noto que hay un mayor aperturismo a la hora de hablarlo sin tapujos al otro lado del Atlántico y en cambio aquí en España pues quizás se tienen más reservas. No sé si tú también tienes esa visión. Estoy completamente de acuerdo, amiga. Creo que en España nos cuesta más creer en esas otras realidades de una manera abierta. Tenemos mucho miedo a expresar pues las experiencias y quizá es por este realismo mágico que tan presente está en Latinoamérica, donde existe desde luego mayor libertad para creer. Yo creo que incluso mayor libertad para uno darse la oportunidad de creer. Y eso es algo que deberíamos aprender en España. Yo creo que si ambos sectores del periodismo tuvieran mayor conversación, mayores nexos, aquí en Latinoamérica la ufología de esta parte del mundo se podría beneficiar de la parte más crítica de la española, llevándola más al centro, y la parte española se podría beneficiar más de esas alas que tiene pues la ufología latinoamericana para de alguna manera abrir un poco más la mente. Creo que sería muy beneficioso, querida amiga. Y bueno, pues siguiendo con esta entrevista, estamos viendo Eh, en pantalla, Claudia, una imagen de el programa Otros Mundos de Javier Belmar, uno de los más decanos antiguos en España, donde has tenido la oportunidad de colaborar y además con una sección que a mí me encanta, todo lo que comentabas desde un punto de vista muy científico. Cuéntanos cómo es esa labor que realizas a través de las ondas radiofónicas, Claudia. Bueno, pues es un programa en el que he estado colaborando durante años, de la mano de Javier Belmar, que es quien dirige este programa de la Radio Decana, de las ondas radiofónicas españolas. Y me gustaba mucho porque desarrollaba un ámbito que era nuevo para mí y a mí me encanta aprender y estaba muy vinculado a lo científico y sobre todo a lo tecnológico. Los temas centrales eran sobre los
últimos avances en inteligencia artificial, en robótica, en transhumanismo, que también algunas veces hemos hablado de ese tema en su programa. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia respecto a los avances que van a haber en el futuro en el ámbito de la medicina, hablando, por ejemplo, de la nanomedicina? Eh, en fin, también cómo funcionan esos avances en el ámbito militar, en el ámbito civil. Para mí fue una aventura apasionante, Lourdes, y la verdad que la volvería a repetir. De momento hemos hecho una pausa, pero ha sido una experiencia estupenda, estupenda, porque a mí la ciencia y la tecnología también son otros ámbitos que me apasionan. Eh, lo hago de forma muy divulgativa y de una forma pues muy sencilla, porque va dirigido al gran público y bueno, intento ser bastante breve y sobre todo bastante concisa, pero lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho. Y te quería comentar algo respecto a lo que me has dicho anteriormente, sobre esa unión que debería de haber entre la ufología bueno, íbera y la ufología americana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y todo se resume en la frase del gran Aimé Michel, que es que hay que estudiarlo todo, tener la mente abierta y no creer en nada. Y aquí se resumiría pues esas dos, digamos, posturas ufológicas por las que se caracterizan estos dos grandes grupos de ufólogos de un lado y otro del Atlántico. Y es que recordaba, mientras estabas comentando lo anterior, una anécdota que me pasó en uno de los viajes que hice a México, estando ya residiendo en España, y es que mi familia me llevó al pueblo de Bernal, ubicado en el estado de Querétaro, en el estado mexicano de Querétaro, que está catalogado como pueblo mágico y que, bueno, yo no tenía ni idea de todas estas características de este pueblo, pero claro, al llegar y nada más ver ese monolito gigante que lo caracteriza, bueno, hay multitud de leyendas en torno al monolito. Me sorprendió primero ver ese monolito, que la verdad que llama la atención, pero después, al pasar por la oficina de turismo, había una fotografía bastante grande de un platillo volador, a lo que, pese a que estaba yo de visita con mi familia, que hacía años que no veía, eh, no pude reprimirme y tuve que entrar a la oficina de turismo para preguntar a qué se debía que tuvieran esa fotografía allí. Entonces ya me contaron que la había realizado un profesor de aquella localidad y me dieron algunos datos más, como que habían varias personas que habían avistado diversos objetos por aquella zona y que eso era algo habitual. Bueno, pues el caso es que eh, tras este breve cuestionario, proseguí paseando con mi familia y casualmente entramos a la tienda de un familiar de una persona que había escrito un libro en torno a Bernal, a este pueblo mágico, y donde recogía diversas leyendas y también recogía experiencias ufológicas. Con lo cual, bueno, me llamó grata y poderosamente la atención el hecho de que sin yo buscarlo encontrara aquellas historias y que la gente las contara de esa manera tan natural y tan distendida. Y aquí pues volvemos a esto de que en México y me parece que también en el resto de países de América Latina la gente habla de forma más distendida sobre todas estas cuestiones. Luego ya entrará la cuestión de analizar el origen, pero si no lo contamos, no podemos saber cuál es el origen y esa historia se queda pues en el olvido.
Qué bonita anécdota, Claudia, que demuestra que el misterio muchas veces sale al encuentro de los que estamos interesados en ello y pues no tanto nosotros tener que buscarlo, sino que al final te encuentra. Fíjate que para mí también Peña de Bernal es un sitio muy especial porque fue el primer viaje de misterio que hicimos con Isabela cuando ella tenía 3 meses. Ya sabes, ¿no? Tú también como mamá, pues imagínate, mi primer viaje, Claudia, con la niña, no sabes cómo llevé el coche de cosas, de cuna portátil, o sea, de cosas que no tenían ningún sentido. Pero pues imagínate yo súper presionada y fue muy bonito, ahí descubrí pues igual que tú todas esas anécdotas que hay en Bernal en relación al fenómeno ovni, a una supuesta hermandad blanca que estaría al interior de la peña. Dicen también que la peña está, ese monolito, lleno de cuarzo por dentro y que precisamente eso es lo que atrae al fenómeno ovni hasta este lugar. Y un dato científico, Claudia, es que la gente de Bernal es la más longeva de México y se Ujú. piensa que está asociado con el agua que consumen, que estaría cargada de propiedades minerales que vienen de ese monolito. O sea, es un lugar fascinante y qué bueno que tuvieras la oportunidad de conocerlo. Además, pues con los yojaneros hacemos viajes hasta este sitio y la verdad que es fascinante. Y continuando con este viaje que estamos haciendo por la vida de Claudia, por su trayectoria profesional, hemos visto hace unos segundos pues imágenes tuyas con testigos muy importantes de lo desconocido. Vuelvo a ponerlo aquí en pantalla, por ejemplo. Estamos viendo una imagen donde está Moisés Garrido, Juan Francisco Valero, Jorge Sánchez y también Próspera Muñoz. Claudia, has tenido la oportunidad de conocer, entrevistar, acercarte a la historia de muchas personas que han tenido encuentros cercanos con extraterrestres. El caso de Próspera Muñoz es uno de los más fascinantes y bueno, pues tienes la oportunidad de compartir amistad e intercambiar muchos datos con Próspera. Efectivamente, y además hemos tenido la ocasión de encontrarnos con ella varias veces, de charlar larga y distendidamente en su casa. Y la verdad que su caso es muy interesante, tan interesante que ha merecido un libro monográfico escrito precisamente por Jorge Sánchez, con quien también aparecemos en una de las imágenes que estás compartiendo. Y hasta ahora no se había escrito ningún libro monográfico y en cambio, bueno, a Jorge se le ocurrió pues la idea de hacerlo y la verdad que está muy bien, recoge muchos datos, mucha información, incluso aporta una investigación que él realizó en torno a la casa de Próspera Muñoz. En nuestro caso, en el de Moisés y mío, cada vez que estamos con Próspera hablamos tanto de la historia que le aconteció a ella, a su hermana, a su tío, a aquel perrito, y también pues de otras cuestiones, porque quien conoce a Próspera Muñoz sabe que es una mujer muy inteligente, muy culta, te habla de distintos temas y que realmente también a ella esta experiencia le ha servido pues para interesarse en diversas cuestiones. Y esa también es otra constante en personas que son testigos de lo insólito. Moisés Garrido y yo hemos tenido la ocasión de entrevistar a múltiples testigos. En algunas de las fotos que te he compartido estamos en Gerena y más concretamente cerca de la Torre Mocha en la provincia de Sevilla, al sur de España, que estamos junto a Moisés Garrido, estamos junto a otro investigador sevillano. eh, Allí en esa zona nos relató el testigo la aparición de un ser muy extraño al lado de la carretera. Pero esa es una de tantas historias que hemos indagado, Moisés Garrido y yo, así como a otros testigos que incluso hemos seguido entrevistando. Hemos seguido entrevistando a más gente, lo que pasa que hay historias que, como bien sabes, porque eso también os pasará a vosotros, a Johanan y a ti, que no siempre salen a la luz. Pero sin embargo, eso te da pues la idea de que el fenómeno ovni en particular y los fenómenos anómalos en general
están más vivos que nunca, porque siguen habiendo casos, siguen habiendo muchos testimonios y ahora lo que queda pues es seguir indagando en torno al origen de todo ello. Querida Claudia, ahora estoy compartiendo, voy a tratar de localizar la foto que me decías de la Torre Mocha para ponerla, pero acabo de compartir en pantalla una imagen del proyecto maravilloso que tenéis a través de las redes sociales y es el blog Paradigmas 21, el blog de Moisés Garrido y Claudia Moctezuma. Cuéntanos cómo nace este proyecto, de qué se trata, qué compartís en este espacio. Cuéntanos, Claudia. Pues bien, el proyecto Paradigmas 21 fue creado por Moisés Garrido y yo y se trata de una iniciativa de arqueología audiovisual, sonora y textual del misterio. Es decir, un proyecto para rescatar a través de la digitalización de antiguos programas de radio y de televisión, así como de recortes de prensa y revistas de antaño del misterio que compartimos en plataformas digitales. Estas plataformas digitales son iVoox, donde tenemos un podcast llamado Fonoteca de lo Insólito y donde albergamos esos audios de entrevistas, conferencias y charlas procedentes de grabaciones de cintas de cassette. En YouTube tenemos un canal llamado Videoteca de lo Insólito, que es donde vamos poniendo el contenido de cintas en VHS que digitalizamos y que contienen, por lo general, programas de misterios y asuntos fronterizos del conocimiento. Y finalmente, en Blogger tenemos un blog que se llama el blog de Moisés y Claudia, que también forma parte de este proyecto, y que donde nos hacemos eco de lo que realizamos tanto en iVoox como en YouTube, así como aquellos documentos textuales o gráficos que decidimos compartir y que creemos que pueden ser de interés. El contenido es, como acabo de mencionar, igualmente vinculado a los misterios. También he de decir que tanto en Twitter como en Facebook compartimos los enlaces o links de estas plataformas para quien esté interesado en este material antiguo pueda visualizarlo, escucharlo o leerlo. Y lo que pretendemos con este proyecto es también rescatar la memoria histórica de los pioneros y especialistas en estas temáticas, como pueden ser, por ejemplo, Antonio Rivera, que fue el padre de la ufología española, Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, Ignacio de Arnaude, José María Casasuguet, Hilary Evans, Bertrand Mejes, Carl Gustav Jung, Jacobo Greenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que llevamos ya unos años con este proyecto. Primero comenzamos con Fonoteca de lo Insólito, allá por el año 2014. Posteriormente incorporamos nuestra Videoteca de lo Insólito en el año 2017. Y bueno, decir que el formato de este contenido que alojamos en estos lugares de Internet son entrevistas, debates, congresos, programas temáticos, etcétera, etcétera. ¿Y qué temas son los que se abordan? Pues ufología, parapsicología, experiencias cercanas a la muerte, vida después de la muerte, chamanismo, antiguas culturas, lugares emblemáticos, el fin del mundo, religión y creencias, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos vídeos que hablan sobre la carrera espacial, en fin, que todos aquellos interesados en estos temas heterodoxos pueden acudir a nuestros canales, querida Luz. Pues quiero destacar muchísimo la labor que hacéis a través de las redes sociales porque me parece de una generosidad extrema. Si no lo conocéis, queridos amigos que nos estáis viendo, en el blog de Moisés y Claudia, voy a volver a poner aquí en pantalla nuevamente para que lo podáis ver. Aquí está el blog. Poniendo en Google el blog de Moisés y Claudia o Paradigmas 21, tal y como está escrito aquí en pantalla, Paradig, el símbolo del plus, el más,
y 21 en números romanos, o el blog de Moisés Garrido y Claudia Moctezuma, ya os va a salir. Y de verdad que es maravilloso todo lo que comparten de manera gratuita y desinteresada, un material de muchísima calidad para todos los que amamos este tema. Como decía Claudia, está el blog, pero es que está aquí en YouTube la Videoteca de lo Insólito, que aquí os lo estoy poniendo otra vez en pantalla. Si no estáis suscritos, ojalá que podáis suscribiros en estos momentos. De hecho, os voy a compartir la liga aquí a través del chat. Y tenemos también la Fonoteca de lo Insólito, que son muchísimos programas antiguos que gracias a la pericia, a la generosidad de Claudia y Moisés los podemos escuchar, porque ellos se han dado a la tarea no solo de compartirlo en redes, sino de digitalizarlo. Y lo que más me gusta, y lo voy a compartir, los dosieres de lo insólito. Esto es una auténtica maravilla. Son libros que sacan ellos de manera gratuita, con un montón de artículos y recortes de prensa, de revistas, de medios de todo el mundo en español, que, bueno, pues hablan de el trabajo de los pioneros. Cuéntanos un poco más, Claudia, de los dosieres, por favor. Efectivamente, Lourdes, otra parte de este proyecto de Paradigmas 21 son esos dosieres que también aluden a esos pioneros del misterio, y lo que pretendemos es que la gente interesada en estas cuestiones los conozca a través de estos dosieres que se basan en artículos publicados por estos pioneros, investigadores de misterios, o bien en artículos que otras personas han escrito sobre ellos. Y bueno, pues como no sé si estarás poniendo ahora mismo la imagen. Sí, tenemos en pantalla, querida Claudia, la de los dosieres. Pues mira, por ejemplo, hemos hecho un dossier con artículos de Antonio Rivera, otro con artículos ufológicos de Marius Yeyet, que es otro notable ufólogo, otro de Joseph Allen Hynek. Hemos hecho también sobre Hilary Evans, Salvador Freixedo, que por cierto he de decir que Salvador Freixedo es muy apreciado en América Latina. En nuestro canal de YouTube se nota también bastante, porque de hecho una entrevista que le realizaron a Salvador Freixedo en el Faro de Alejandría, en el programa El Faro de Alejandría, tiene casi 500.000 visualizaciones. Y bueno, es de mucho interés lo que hace y lo que ha hecho Salvador Freixedo, y al cual también le hemos dedicado un dossier. Hemos hecho un dossier sobre Enrique de Vicente, sobre Jacques Vallée, sobre Francisco Padrón. De Antonio Rivera hemos hecho 3 dossiers, si mal no recuerdo, hemos hecho 3. Hemos hecho también de James McDonald, en fin, que hemos hecho en total, pues me parece que casi 30. 30, Dios mío, son Casi cientos, 30. miles de páginas, Claudia, de recortes e información sobre, pues, los pioneros del misterio, que mucha gente, sobre todo a través de las redes sociales, desconoce. Así es, y sobre todo si están buscando algún artículo que en su día no leyeron, de alguna revista en la que se publicó sobre este autor, pues lo pueden buscar a través de estos dosieres, que son totalmente gratuitos. Lo hacemos con el único objetivo e intención de difundir esta información para toda aquella gente interesada en estas cuestiones, y bueno, está disponible en nuestro blog, así que no tienen más que echar un vistazo al blog, acceder a los links de este blog, y allí es donde está toda la información. Pues estoy compartiendo nuevamente en pantalla, Claudia, la imagen del blog. No penséis, queridos amigos, que si acabáis de descubrir de repente el trabajo de Moisés y Claudia, pues como ya se subieron los dosieres anteriores no vais a poder acceder a ellos, ni mucho menos. En este blog que estáis viendo en pantalla, Paradigmas 21, el blog de Moisés Garrido y Claudia Moctezuma, si entráis y vais curioseando en las entradas, vais a poder encontrar las ligas a los distintos dosieres y os lo vais a poder descargar sin ningún tipo de problema. Y continuando con el trabajo de
Claudia, vamos a ir compartiendo las imágenes de muchos trabajos que ella ha realizado a través de las revistas especializadas del sector sobre distintos temas. Por ejemplo, Claudia, estamos viendo en pantalla un reportaje titulado Proyecto Hibridación. Cuéntanos de qué hablaste en este artículo. Bueno, sobre la posibilidad de encuentros sexuales entre extraterrestres y personas, y bueno, sobre la posibilidad o hipótesis, porque en los artículos que en tanto Moisés Garrido como yo escribimos siempre hablamos de hipótesis y de posibilidades de acuerdo a los testimonios recogidos. Bueno, pues según estos testimonios hablamos de esa posibilidad en la cual pues según esos hipotéticos encuentros sexuales o incluso experimentos, ha habido una hibridación entre humanos y extraterrestres y bueno, y todo lo que eso conlleva. Sin duda es un tema bastante polémico por un lado, por el otro lado llamativo, pero sin duda es de interés y forma parte de este complejo y complicado fenómeno ovni. Así es, y vemos ahora otro artículo titulado, bueno, pues Muerte Santa de los Desheredados. Como decías, te has ocupado también, querida Claudia, de pues poder estudiar el sincretismo, el folclore presente en México y tratar de darlo a conocer pues al otro lado del charco. Seguimos con este repaso por trabajos que Claudia y Moisés realizan a través de revistas como Más Allá, Enigmas o Año Cero. En este caso pone entrevista a la humóloga Gema Lozano sobre el caso Humo, un caso muy polémico que está de completa actualidad, Claudia, y que habéis tenido la oportunidad de explorar muy de cerca. Así es, y sobre todo que hemos querido hablar de su caso a través de esta entrevista porque ella, bueno, lleva décadas estudiando el asunto humo, es una humóloga que sería, digamos, una especialización dentro de la ufología, en este caso sobre humo y ha aportado información nueva y sobre todo relacionada con unos posibles contactos vía online con estos supuestos humitas. Pero además de eso, Gema reconoce que gran parte de lo que es humo pues puede no ser verdad, pero sin embargo no tiene tan claro que haya una muy pequeña parte, un pequeño porcentaje de toda esta cuestión que aún no tiene respuesta. Y en base a eso, ella sigue trabajando. Entonces, por eso nos pareció interesante darle cabida a su opinión, a lo que ella había indagado. Y de hecho, el trabajo que ha venido realizando desde hace unos años lo ha plasmado en un libro hace unos 3 años, en 2019, y la verdad que ha generado bastante expectativa y también bastante interés. Así es un tema fascinante que Gema pues ha investigado en profundidad y también, bueno, pues destacar esa labor de que Moisés y tú a través de vuestros trabajos, tanto en las revistas del sector como en vuestras redes sociales, estáis dándole voz a muchas mujeres del misterio, que parece que no hay mujeres que investiguen el misterio y sí que las hay, como Gema o como por ejemplo estamos viendo en pantalla, bueno, pues otra investigación con Cristina Lázaro, creo que es su nombre si no recuerdo mal, sobre las ECM, otra persona a la que habéis dado voz en las revistas del sector para hablar en este caso de pues experiencias cercanas a la muerte. Así es, Lourdes. De hecho, también nos pareció interesante destacar el trabajo de Cristina Lázaro porque ella ha sido la primera persona en realizar una tesis doctoral desde el ámbito hospitalario en experiencias cercanas a la muerte en España. Entonces, bueno, ha realizado un trabajo bastante complejo, complicado. Al principio, pues tuvo ciertas dificultades para poder realizar esa tesis doctoral. Finalmente obtuvo, pues, los permisos pertinentes, puesto que tenía que trabajar desde el ámbito hospitalario para recopilar toda la información.
Uno de los directores de su tesis fue Raymond Moody, que como todos bien saben, un gran estudioso de las experiencias cercanas a la muerte y es conocido a nivel mundial por su libro Vida después de la vida. Y bueno, pues Cristina Lázaro se ha especializado en este asunto, siempre lo ha realizado de forma muy seria y muy rigurosa y por eso también creímos necesario darla a conocer también a través de esta publicación de la revista Más allá de la ciencia. Pues ahí lo teníamos en pantalla y estamos viendo, hablando de mujeres y el misterio, otra entrevista, pone Isabel Navas. Sabemos que hay algo más allá de la muerte. Otro artículo firmado por Claudia y Moisés, donde pues están entrevistando a otra persona en relación a estos temas. Claudia. Sí, esa otra persona es Isabel Navas, una decana de la divulgación y de la investigación en la provincia de Alicante, miembro del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de aquí, de la provincia de Alicante, del CIN, Alicante, esta zona del sur de España en la que residimos. Y es una mujer que desde muy joven comenzó a indagar sobre todas estas cuestiones, divulgaba a través de programas locales, también se ha entrevistado con personas vinculadas a todo esto del misterio y creímos también por ello, porque lleva tantos años en estos temas, darle voz a través de esta entrevista. Cuando le hicimos la entrevista tenía 92 años y es una mujer muy lúcida, que tiene unos amplios conocimientos y es una mujer muy, muy interesante. Pues ahí tenemos ese trabajo maravilloso, lo mismo que este que estamos viendo en pantalla, una entrevista con Paco Azorín, que es otro de los decanos, pues de los inicios del misterio en España. En este caso, Claudia, una experiencia de investigación acerca de la Ouija, de ese tablero tan controvertido y que también disteis voz a través de las revistas del sector. Efectivamente, Paco Azorín se ha especializado en el estudio de las sesiones de Ouija. Él tiene una formación científica y él siempre ha sido muy escéptico respecto a todas estas cuestiones. No obstante, cuando comenzó a indagar un poquillo más y vio que habían algunos asuntos que no tenían una explicación totalmente convencional, comenzó a indagar en ello a través de distintas sesiones de Ouija, a través del análisis de lo que se decía en esas sesiones y ha obtenido resultados muy interesantes. Y parte de ello hablamos en ese artículo que nos publicó una de las revistas del sector y que también seguro que a todas estas personas que les interese este asunto, pues les gustará leer. Pues por supuesto, amiga, igual que, bueno, pues siguiendo con este repaso por algunos artículos de Claudia, ella destacaba que tiene gran interés en la parte tecnológica, en la parte de inteligencia artificial y también ha enfocado mucho su trabajo en las revistas a través de esos temas. Por ejemplo, un artículo que consiguió ser portada de la revista Enigmas, Seremos Inmortales, algo que parece utópico, como dice Claudia en el encabezado de ese artículo, pero que sin embargo pues podría ser real en unas décadas, Claudia, y que fue portada de la revista Enigmas. De hecho, a ese artículo le tengo bastante cariño porque fue mi primer artículo publicado en la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Y, y bueno, me hizo mucha ilusión porque fuera portada, por un lado, y por otro lado, el tema que abordo me parece fascinante. Sin embargo, tengo aquí que matizar y tengo que explicar tanto el título de ese artículo que escribí y el sentido del artículo, y es el siguiente. Eh, Realmente yo me preguntaba cuando comienzo a redactar ese artículo si alguna vez seremos inmortales, pero lógicamente sé que eso no va a ser así, pero sí lo hacía en el sentido de la posibilidad de que alcancemos algún día una mayor longevidad en mejores condiciones de vida y de salud. Y quise recoger eso a través de opiniones de científicos
como por ejemplo la investigadora María Blasco, que es directora del Centro de Investigaciones Oncológicas en Madrid y que ha realizado experimentos con ratones, dando como resultado que ha conseguido rejuvenecerlos un 40%. Evidentemente no es lo mismo el cuerpo de un ratón que el cuerpo de un ser humano, que es mucho más complejo, pero sí que es un avance en este sentido. No obstante, también quise recoger en este artículo unas opiniones quizá un poquito más atrevidas, por así decirlo, pero que también me parecieron interesantes, de personas como el biogerontólogo Aubrey de Grey, quien aseguraba que los humanos en determinadas circunstancias y ya cuando nuestra tecnología y nuestra ciencia así lo permita, podríamos llegar a alcanzar a vivir los 1000 años de edad. Evidentemente esto no es posible, pero lo que sí es posible es que con el tiempo podremos alcanzar quizá hasta los 120 años de edad o incluso los 140 años de edad, como así lo eh, postula María Blasco en un libro que, por cierto, publicó hace unos años, que se llama Morir joven a los 140 y que habla de todo esto, ¿no? De la posibilidad de alargar nuestra esperanza de vida gracias a los conocimientos científico-tecnológicos y que eso entra dentro de lo factible. Pero este tema, el tema de la inmortalidad, también me pareció fascinante porque desde el ámbito del transhumanismo, que es una corriente filosófica que persigue la mejora de condiciones físicas y psicológicas de los humanos a través de los avances científico-tecnológicos, tiene digamos, dentro de esta corriente hay grupos que son, pues, quizá más radicales que hablan de esa inmortalidad. Y dentro de este grupo de personas, pues hablan de la criogenización, que sería congelar a una persona cuando está a punto de morir para cuando tengamos la tecnología óptima poderla revivir. Esto a día de hoy no es posible. No es posible porque las células de cualquier ser vivo en cuanto se congelan se rompen. Por tanto, si las vuelves a descongelar ya no se encuentran óptimas para la vida, es decir, no es posible. Pero no obstante, también me pareció interesante recogerlo en este artículo. Eh, los nazis estaban interesados también en hallar la inmortalidad, también lo recojo en este mismo artículo, y yo creo que es un tema que siempre ha preocupado y del cual se ha ocupado el ser humano, puesto que nos preocupa si trascendemos o no, nos preocupa cuánto tiempo vayamos a estar en este planeta. Y quizá por eso también nos interesan otras cuestiones como las que estamos hablando hoy. Si las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, son una avanzadilla de esa posibilidad de que exista vida después de la vida, o si hay vida más allá de las fronteras de nuestro planeta, como ese planteamiento de la hipótesis extraterrestre que está dentro del ámbito ufológico. En fin, que este tema, el de si seremos inmortales o no, me parece tan fascinante como otros que he abordado en otros artículos vinculados a lo ufológico o a lo parapsicológico. Y yo creo que la clave en parte de estos temas puede ser la conciencia. De hecho, desde el ámbito transhumanista se habla también de trasvasar la conciencia desde nuestra mente a un ordenador. Eso tampoco yo lo veo factible porque ni siquiera sabemos lo que es la conciencia, ni siquiera sabemos si la conciencia es equiparable a eso que algunos denominan alma, porque ni siquiera sabemos si realmente la tenemos y si la tenemos, dónde está ubicada. Y si la tenemos y sabemos dónde está ubicada, efectivamente podemos trasvasarla a otro cuerpo. Eso no lo sabemos. Entonces nos genera múltiples planteamientos filosóficos, técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía que la clave está en la conciencia no solamente para este tema del transhumanismo, sino también para abordar lo ufológico. Por eso es que a mí me interesa, al igual que a Moisés Garrido, la paraufología,
también para abordar el origen de los fenómenos paranormales. De hecho, también escribí un artículo en el que la conciencia era, digamos, la protagonista del artículo, puesto que yo la postulaba como el posible origen de los fenómenos paranormales. Y yo creo que allí está alguna de las claves de todo esto que llamamos misterios, Lourdes. Qué interesante todo lo que comentas, Claudia. Como dices, forma parte de esas grandes preguntas que nos acompañan desde la noche de los tiempos y que quizá algún día logremos respuestas, pero por el momento, aunque parece ciencia ficción, sí que hay personas que están explorando esos campos y que reflejaste de manera magistral en este artículo, igual que este otro que le tengo mucho cariño, el de la encantada de Fuente Caputa, que estamos viendo en pantalla, porque estaba con vosotros durante esa investigación. Fue un viaje que hicimos donde yo hice un artículo sobre la Santa Espina de Mula y en tu caso hiciste un artículo sobre esta leyenda del mundo feérico. Nos divertimos muchísimo, Claudia, y pues pudiste publicar este artículo a raíz de esa entrevista que hiciste para hablar de una leyenda de una encantada, que es un tema que aquí en Latinoamérica pues también hay muchos testimonios de estas encantadas y de su relación con lo desconocido. Efectivamente, Lourdes, yo también guardo un grato recuerdo de aquel día. Fue un un día repleto de anécdotas, de periodismo y bueno, pues cuando fuimos hasta aquel lugar, eh, tú fuiste a hacer una serie de entrevistas para un trabajo periodístico que tenías que hacer y yo por mi lado pues ya había quedado con una serie de testigos que aseguraban que en Fuente Caputa, que es un paraje natural que está en una localidad murciana al sur de España, se había visto a una ninfa, que es un ser férico, por aquellos lares y que supuestamente secuestraba a los viajeros. Esa, digamos, sería la historia general. A partir de esa historia, pues habían otras historias que hablaban de un tesoro, que era de esa ninfa o de esa encantada, que así es como también le llamaban a esta ninfa. Eh, Se decía que el suegro de una de las personas con las que yo me entrevisté, que era el cronista local de aquel sitio, de Juan Gutiérrez, había visto una de esas luces que eran que atribuían a esa encantada o esa ninfa. Él y otro amigo, siendo niños, la habían avistado. Comenzamos a recorrer aquel lugar y Juan Gutiérrez me describió pues con todo el lujo de detalles lo que le había acontecido a su suegro y fue bastante interesante porque incluso pudimos ir hasta la cueva donde según la leyenda y según la tradición oral se aparecía esa encantada. También tuve la ocasión de entrevistarme con otra testigo de todos estos acontecimientos, quien también me relató una serie de hechos anómalos que coinciden con otras leyendas que hay en esa zona y que curiosamente el agua, como hay en esa zona, de hecho Fuente Caputa significa cabeza de fuente, pues hay agua, hay un manantial y se suelen vincular las aguas a las apariciones de seres féricos. Quizás sea una casualidad o quizá no, pero sin duda fue una historia que me gustó mucho relatar, me gustó bastante recopilar toda esa información, que además yo llevaba ya meses tras esta historia y por fin, aquel día que coincidimos periodísticamente, pude acabarla para posteriormente plasmarla. Pues ahí tenéis la información, estimados amigos. Y bueno, pues antes de concluir esta entrevista que me ha encantado porque ha sido un repaso por muchas partes de tu trayectoria periodística y me encanta que los johaneros te puedan conocer, querida amiga, me gustaría que pudieras indicarnos dónde la gente puede encontrar vuestro trabajo, vuestras redes sociales, cómo puede localizarte las personas que están interesadas en conocer todo lo que estáis haciendo. Pues tan solo visitando nuestro blog, poniendo en Google
el blog de Moisés y Claudia, pueden acceder hasta nuestro blog y a partir de allí a nuestra biblioteca y a nuestra fonoteca de lo insólito. O bien, si quieren ir directamente a la biblioteca o a la fonoteca, igualmente poniendo en el buscador Google Biblioteca de lo Insólito o Fonoteca de lo Insólito, pueden acceder a nuestros sendos canales. Pues ahí lo tenéis y para terminar esta entrevista estoy compartiendo una foto, Claudia, en las que estamos los cuatro, Moisés, Johanan, Claudia, Lourdes y bueno, pues me parece que es la mejor manera de terminar esta entrevista que ensalzando nuestra amistad y tanto que nos une. Querida Claudia, gracias por haber estado en la insólita experiencia. Muchas gracias, Lourdes, por invitarme. Ha sido un honor, un placer y hasta la próxima. Exacto, hasta la próxima, que espero que estés nuevamente con nosotros muy pronto y para mí ha sido un orgullo, de verdad, que hayas estado con nosotros y haber podido dar a conocer tu trabajo, que es importante en un mes, repito, en el que estoy reivindicando aquí en el canal a las mujeres del misterio y tú, para mí, eres una de las más importantes. Gracias, Claudia, hasta pronto. Muchas gracias, querida Lourdes. Hasta pronto. Pues queridos amigos, hemos estado con Claudia Moctezuma, quien junto con su compañero de vida Moisés Garrido es autora del blog de Moisés y Claudia, Paradigmas 21, donde comparten de manera desinteresada y gratuita mucho material que han digitalizado y que merece mucho la pena. Ojalá les podáis seguir a través de las redes sociales y así también podréis conocer más de la trayectoria periodística de Claudia que hemos repasado en este en vivo y que espero que os haya gustado. Yo os espero por aquí nuevamente con más información en el próximo programa y os agradezco mucho que hayáis estado al otro lado. Estamos en comunicación, amigos. Gracias.